tema para hoy. ¿Cómo estás, Begonia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Qué bueno, qué alegría verlos por acá. Bien. Hoy tenemos un tema más que trabajar. Vamos a ver también más funciones, pero funciones especiales. Vamos a trabajar funciones condicionales, se llaman. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en diferencia de repente de las otras funciones que estábamos trabajando, es que estas tienen una sintaxis un poco más grande con requerimientos especiales, ¿ya? Pero todos tienen algo en común, tienen la palabra sí. Por ejemplo, tenemos el sumar punto sí, tenemos el contar punto sí, por ejemplo, ya, a ver, les voy a mostrar, ahí está. Tenemos el contar, ¿no? El sumar, contar, sumar punto sí, contar punto sí, promedio punto sí, y tenemos a la función sí solita. Cuando hablamos de la palabra sí, ¿qué es lo que viene a su mente? Cuando se habla de la función sí, ¿qué es lo que viene a su mente? A ver. A ver, cuando ustedes tratan de, por ejemplo, ¿no? De ir o quedan con unos amigos y sus amigos les dicen, ah, confirmación, muy bien, Matías, ¿no? Sí, pero como confirmación, pero como condicional, ¿cómo lo usa? ¿Cómo se ejecuta una condicional? Por ejemplo, tenemos sumar puntos sí, contar puntos sí, promedio puntos sí y sí solito. Entonces, ¿cómo podríamos considerar al sí como condicional? ¿Cómo lo entenderíamos como condicional? ¿Cómo lo entenderíamos como condicional? Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir lo siguiente. Si yo, ya, si tiene un rango, ya, ok. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver algo en la vida real, ¿ya? ¿Qué tal que a ustedes les invitan a ver una película, ¿ya? Una amistad le dice, ay, ¿sabes qué? Vamos a ver una película. Y ustedes le dicen, voy si tú pagas la entrada. ¿Qué estamos haciendo allí? ¿Qué pasa si no paga tu entrada? ¿Ah? ¿No? Te pregunta, ¿vamos al cine? Sí, pagas mi entrada, le dicen ustedes, ¿no? ¿Qué están colocando allí? ¿Qué estamos ahí interponiendo? Una condición, muy bien, María Fernanda, una condición, ¿no? Entonces, cuando hay una condición, es como una especie de, vamos a decir, como de un switch, ¿ya? Así como lo que ustedes tienen en sus casas, que es para encender y apagar las luces, ¿no? Un botoncito que ustedes presionan. Si eso se activa, ¿no? Es positivo, se prende la luz, ¿no es cierto? Se prende la luz, o el foco, ¿no? En este caso. Y bueno, es algo parecido, ¿no? Si se cumple la condición que tú estás pidiendo, entonces se ejecuta esa acción. Entonces, estas funciones condicionales también tienen esa característica, de que también se cumple siempre en cuando se cumplan las condiciones, ¿ya? Es algo así como que también yo acepto ese trabajo si me dan lo siguiente, ¿no? De repente las perspectivas de sueldo, el horario, ¿no? Y algunas características más que te sean factibles. Entonces, la función, o en este caso, las funciones condicionales también trabajan de esa manera. También trabajan en base a condiciones, ¿ya? Pero en vez de llamarle condiciones, le llaman criterios. Por ejemplo, en sumar puntos, sí. Ustedes pueden poner una condición para que sume solo ciertos números. Si quieren contar, también no que te cuente en general todos los datos, sino solo aquellos que cumplan ciertos criterios. Como selectivo, ¿no? Solo aquellos que cumplan los criterios. Igual con el promedio punto sí, ¿no? Mientras que la función sí solita, vamos a ver que su característica es de que nos va a permitir tomar como decisión. Si se cumple el criterio, hago paso A. Si no se cumple, paso B.
Entonces, vamos a tener esa lógica de trabajo, ¿no? Pero siempre basado en un criterio, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, chicos, la clase. Bueno, ya veo buen número. Vamos a compartir nuestra pantalla. A ver. Muy bien, vamos a compartir nuestra pantalla. Y bueno, luego de esta explicación, miren, vamos a empezar a trabajar, ¿ven? Ahí está, nos dice que es una función condicional. Son aquellas que nos permite la realización de una acción siempre que se cumpla una condición o un criterio que nosotros podemos determinar como usuarios. Ya ustedes van a poner las condiciones. Entonces, ¿qué funciones vamos a trabajar? Contar sí, sumar sí, promedio sí y sí. Miren, acá tenemos la función contar sí. Y miren, ahora sí nos vamos directamente a la función. ¿Qué hace la función contar sí? Esta es una de las funciones de tipo estadísticas que hay en Excel, ¿no? Y bueno, nos permite contar una cantidad de datos que puede haber en una celda, pero en base a criterios. Por ejemplo, contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. Imagínate que tú tienes una lista de ciudades diferentes, ¿ya? Ciudades de todo el Perú, le dices solamente cuenta Huancayo, solamente cuenta Lima, y te va a decir cuántas veces aparece Huancayo, cuántas veces aparece Lima. ¿Por qué? Porque estás condicionando que solo cuente esas ciudades. Entonces, contar puntos sí trabaja de esa manera, tengan la lógica. Por ejemplo, acá dice, vamos a ver un tanto la estructura de la función contar puntos sí o la sintaxis, ¿ya? De manera general, dice, ¿cómo se aplica la función contar sí? No, te van a dar la orden, dice. Contar el número de manzanas en el cajón, dice. Contar el número de manzanas en el cajón. O sea, te dan un lugar determinado donde debes de contar las manzanas. Te dice, ¿no? Contar punto sí tiene dos partes. ¿Dónde debe realizar la búsqueda y qué cosa quiere contar? ¿Ya? Por ejemplo, contar el número de manzanas en el cajón. Entonces, ¿dónde voy a realizar la búsqueda? En el cajón, porque ahí me están pidiendo contar las manzanas. ¿Qué quiere contar? Manzanas. Entonces aquí me dará un número de manzanas, ¿no? Vamos a poner un número, 5, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo me confundo y no cuento en el cajón y cuento aquí en el plato? ¿Cuánto me daría el resultado ahí de cuántas manzanas hay en ese plato? En vez de contar en el dónde, yo cuento aquí en el plato. ¿Cuánto sería el resultado de manzanas allí? A ver, vamos a ver qué dice. 0, muy bien. Esa es la lógica que funciona contar puntos sí. Entonces, en contar puntos sí debemos saber en dónde estamos buscando y qué estamos buscando. ¿Ya? Dos partes importantes. Ya, este es un ejemplo de esta manera. Pero ahora vamos a ver dentro de la función, o sea, en el mismo Excel, ¿no? El dónde va a ser un rango, una lista específica. Por ejemplo, ustedes pueden tener una lista donde estén aquí nombres y aquí estén ciudades. El dónde te determina el rango, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero contar la cantidad de ciudades. Entonces, mi rango sería nombres o ciudades sería mi rango. A ver, si yo quiero contar, a ver, tengo dos rangos acá. Nombres, a ver, le voy a poner la N de nombres de personas, ¿ya? De clientes, NC le voy a poner. Y acá tengo el nombre de las ciudades donde vive cada una de estos clientes. La pregunta sería, si yo quiero contar la ciudad Lima, ¿en qué rango voy a contar? ¿En el nombre del cliente o en el rango de ciudades? ¿Dónde debería contar? Ciudades, muy bien, Begonia. Esa lista donde yo voy a contar es el dónde. Y en Excel se traduce como el rango, la lista donde voy a contar. Criterios es lo que yo necesito contar. Por ejemplo, en este caso, Lima, por ejemplo. Eso necesito contar, Lima, ¿no? Entonces se supone que en este rango hay Lima, no sé, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Entonces, de esta lista que hay otras ciudades, Arequipa, Huancavelica, Pasco,
Loreto, Piura, Cajamarca, va a omitir a las otras y solo va a considerar Lima. De esa manera funciona el contar punto sí. Ahora, he compartido un archivito para ustedes, ¿ya? Para poder trabajar justamente estas funciones, ¿ya? Que es necesario entender, ¿no? Cómo funciona y cuándo lo utilizarías, ¿ya? Por ejemplo, hemos hecho en la clase pasada, hemos trabajado la función contar solito. ¿Y qué les dije de contar solito? Que cuenta solo números, ¿ya? Que cuenta solo números, ¿ya? En cambio, en este caso, contar puntos sí, cuenta texto, también cuenta números. Y ustedes van a decir, entonces contar sí es mejor. No, pero contar te cuenta en general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá, a ver si ustedes también le pueden agregar aquí en F voy a agregar una columna, voy a insertar, y por ejemplo acá voy a poner edad, ya, para poder hacer algo también aquí, para que ustedes vean que también puede contar números, edad, ya, y le voy a poner acá, por ejemplo, le voy a poner 18, 19, voy a poner acá 15, le vamos a poner 16, en 18, acá le voy a poner 20 años, le voy a poner acá 16, y acá le voy a poner 25, ¿ya? Vamos a seleccionar acá y le voy a poner acá todos los bordes, ¿ya? Ellos van a ser estudiantes, ¿ya? Estudiantes, ocupación, ya bueno, van a ser estudiantes, vamos a tener en cuenta eso. Ya solamente es un ejemplo, a ver, miren, escuchen. Si yo quiero usar la función contar, miren, y me dice cuenta las edades, ¿ya? En este caso el resultado sería 8, si uso la función contar, porque va a contar cada una de las edades. No importa que las edades se repitan, las va a contar de manera independiente. Entonces, si uso la función contar, solita me va a devolver 8. Pero, ¿qué pasa si aquí yo le pongo una condición? Cuenta aquellas edades que son menores a 18. ¿Cuánto sería el resultado? No es necesario que uses la función. A ver, ustedes lo pueden hacer también aquí a la vista, ¿no? Como se decía en el colegio, ¿no? Al ojo. A ver, ¿cuántas personas que tienen menos de 18 años hay en esa lista? Estoy presentando. Ahora lo voy a poner un poquito más grande porque de repente ustedes no se notan esta lista. ¿Cuántas personas hay que son menores de 18? A ver, vamos a ver sus respuestas. 3. Muy bien, 3 personas. Ustedes van a ver aquí, miren, acá dice 15, 16, ¿no? 18, 16. Estas son las 3 personas que tienen menos de 18 años. Pero miren, aquí ya no hemos contado todo. Aquí hemos contado en base a una condición de manera selectiva, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos de manera selectiva, entonces ya no me va a servir la función contar. Recuerden que contar va a contar en general, sin excepciones. Pero si tu necesidad es contar de una lista o de un rango, que en este caso es la edad, solo algunos datos de acuerdo a una condición, como en este caso los menores a 18 años, esa es la condición, entonces estás frente a un ejercicio que requiere de la función contar punto sí. ¿Ya? Por ejemplo, acá para seguir con el ejemplo de las edades, miren, voy a insertar aquí en la fila 19, voy a insertar y le vamos a poner, ¿ya? Número de mayores de edad, así, de mayores de edad. Así le vamos a poner, ¿ya? Número de mayores de edad. Voy a seleccionar estas dos celdas que están en B20 y en D20, lo selecciono, donde dice número de varones y la otra celdita que lo acompaña, donde va a ir el resultado. Uso esta escobita, así clic, y hago clic donde dice número de mayores de edad. ¿Para qué? Para copiar formato, ¿no? Así. Número de mayores de edad. O sea, quiero saber cuántas personas mayores de edad hay en este cuadrito, ¿no? Si, bueno, son 8 en total, hay 3 menores de edad, se supone que aquí me debe devolver un 5 cuando utilice la función
contar punto, sí, ¿no? Entonces empezamos, ¿ya? Muy bien. Entonces me voy a colocar en esta celda, que es la celda C19, porque acá quiero el resultado que me dé el número de mayores de edad. Voy a contar. Entonces pongo así. Igual, contar, punto, sí, así. Abro paréntesis y miren, aquí está. ¿Dónde y qué debo contar? La pregunta es, el dónde es el rango, ¿no? Entonces acá tengo, ¿qué rangos tengo? Nombre, el sexo, la ocupación y la edad. Pregunta, chicos, pregunta. ¿Qué rango, o sea, dónde debo de contar? ¿En qué rango debo de contar? Si me están pidiendo, ¿qué cosa que debo contar? Los mayores de edad. ¿En qué rango debo de contar? ¿En qué rango? Miren, acá está el rango nombre, el rango sexo, el rango ocupación y el rango edad. ¿En qué rango debo contar a aquellas personas que son mayores de edad? ¿Cuál de estos rangos me va a dar esa información? Muy bien, edad. Entonces, aquí en el rango tengo que seleccionar todas esas edades, ¿sí ven? De esta manera. Ahí está. Entonces pongo punto y coma y ahora viene el criterio. De aquí, de este rango, ¿qué cosa debo de contar? Es lo que me preguntan, ¿no? Ese es el criterio. ¿Qué debo de contar de esas edades? ¿Qué debo de contar de esas edades? ¿En general debo de contar o qué está pidiéndome? Acá está, ve lo que me está pidiendo. Una pista. ¿Qué me está pidiendo? Los mayores de edad. ¿Y cómo determino quiénes son mayores de edad? Tengo ahí ese conjunto de números. ¿Ustedes cómo saben quiénes son mayores de edad? Muy bien, Alessandra. Que sea mayor o igual a 18. ¿Quiénes? Estas edades, pues no. Así no. Que sea mayor o igual, así se expresa el mayor igual a 18. Pero acá hay una condición, nos dice que el criterio debe estar entre comillas. Así. No importa si es número texto, el criterio tiene que ir entre comillas. ¿Ya? Entonces cerramos paréntesis y miren, ahí nos debe volver 5. Entonces, así, pero a mí es que fácil, eso lo podía contar hasta con la mano. Sí, pero imagina que sean 5,000 datos, que sea 8,000 datos y necesitas esta información. ¿Ya? Nos va a costar tiempo, pues, ¿no? Entonces, Excel puede contar rangos pequeños o puede contar rangos grandes, ¿no? O puede manejar una gran cantidad de datos, como lo hemos visto en su definición de la primera clase. ¿Ya? Muy bien, a ver, el siguiente. Me dice, contar el número de varones. ¿Ya? ¿Dónde voy a contar el número de varones? Cuando me dice dónde, me pide el rango, ¿no? Se supone que de estos datos, o sea, de estos rangos, ¿dónde voy a contar a los varones? ¿Dónde, o qué rango me dará la información? Muy bien, el sexo o ese, como dice Emanuel, ¿no? Entonces acá el dónde es esta S. Entonces pongo igual, contar, punto sí, abro paréntesis, y escojo el dónde, ¿no? Que eso toda esta lista, le digo, punto y coma, ¿ya? Y le digo el criterio, ¿no? En este caso, escribiré en el criterio, me dice número de varones. En el criterio tengo que poner entre comillas, abro. Y aquí pondré la palabra así, varones. ¿Ustedes qué dicen? Ahí estará eso. ¿Cómo harían ustedes para reconocer quiénes son varones en esta lista? ¿Ah? ¿Quién sería? Muy bien, Alexandra. M, ¿no? Porque M está haciendo la referencia al sexo masculino. Entonces acá tendría que contar las M's, ¿no? 1, 2, 3, 4. Tendría que contar, ¿no? Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar la letra M. ¿eh? Entonces la letra M, ¿no? Va a ser contabilizada en esta lista. Eso es lo que hace la función contar si ve. ¿Dónde? En el rango sexo. ¿Qué voy a contar? Las letras M. Siempre en el criterio, ya, de esta lista, siempre uno de ellos es la que vas a elegir para que cuentes, ¿ya? Entonces haces enter y miren, ya tengo la cantidad de varones. Y algo muy parecido también voy a hacer aquí en la parte de abajo porque me dice número
de mujeres. Número de mujeres. Entonces voy a hacer, ¿no? Igual. A ver, ¿cómo sería ahí, chicos? A ver. Escriban toda la función. ¿Cómo sería ahí para poder contar al número de chicas que hay en esa lista? A ver, veo sus respuestas. ¿Cómo harías para, usando la función contar sí, para contar a las chicas? ¿Cómo sería la representación? Ya, no hemos dicho las letras. Si no, ustedes pueden poner igual, contar puntos sí, abres paréntesis, cómo es el rango, cómo es el criterio, cómo sería, a ver. Incluso puedes hacerlo en el Excel, lo copias y lo pegas en el chat, ¿no? A ver, ¿cómo resolverían esa partecita? Nos están pidiendo contar a las chicas, a las mujeres de esa lista. Muy bien, Begonia, excelente, Emanuel. Ahí está perfecto, muy bien, ¿no? Tengo que llamar a la función contar punto sí, abro paréntesis, escojo, ahí está, el sexo, punto y coma, y veo que en esta lista las mujeres están representadas con la letra F, ¿no? F. Muy bien, cerramos paréntesis y enter. Entonces acá está en par, porque en total son 8. Entonces tenemos 4 chicos y 4 chicas aquí. Ya, el siguiente me dice, número de nombre que, aquí falta espacio. Vamos a hacer un poquito más grande, ¿ya? Bueno, a ver qué pasó acá. Número de nombres, a ver, vamos a poner que inicie así. Ahí está, se ha puesto aquí en la segunda fila. Número de nombres, les faltó espacio a eso. Ya, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Ahora sí, lo pueden hacer más ancho, las columnas desde la B hasta la E lo pueden hacer más ancho y ahí va a aparecer. ¿Ven? Ahora sí. Número de nombres que empiece con A. Número de nombres que empiecen con A. Te voy a poner igual, contar, puntos, sí. Número de nombres que comiencen por A. ¿Qué rango debo de contar? ¿En qué rango debo contar los nombres que comienzan con A? Ah, muy bien, en el rango nombre. Muy bien. ¿Dónde, no? En nombre. Voy a poner punto y coma. Ya. Criterio. Los nombres que comiencen con A. Esto me puede, digamos, indicar mi criterio inicial, ¿no? Que de repente yo no sé Excel. De nombres que comienzan con A. Entonces pongo acá y le pongo A. Incluso le puedes poner entre comillas, ¿no? Ya está. Cierras paréntesis y haces enter. Y me dice, hay 0 personas que comienzan sus nombres con A. Y yo reviso y mire, no, pero está bien seleccionado nombre, ¿por qué me sale 0? No hay personas con nombres con A y reviso, ¿no? Miren, acá hay una, hay 2 personas. Acá me debería devolver 2. ¿Qué estoy haciendo mal si yo estoy poniendo A en comillas o es sin comillas? ¿Qué pasa, no? A veces cuando estamos comenzando pasa. Le 60. No, sigue con 0, entonces tiene que ir con comillas, porque la misa ha dicho que todos los criterios van con comillas. ¿Qué está pasando acá? El Excel está mal. No. Cuando tú pones un texto o un criterio o una condición entre comillas, le estás diciendo a Excel que así igualito que exactamente, ni más ni menos letras, tiene que contar. O sea, acá en nombre debería haber alguien que solo se llame A para que considere. Le estás diciendo eso. Entonces ustedes van a decir, mis, esto no se puede resolver. Sí se puede. Miren, al costadito les he puesto comodines. En este tipo de funciones básicas, perdón, bicondicionales básicas, antes de la función sí, miren, podemos utilizar, miren, este símbolo que es el asterisco. Este asterisco es un comodín dentro de los criterios. ¿Y qué cosa hace el asterisco? Por ejemplo, si yo pongo primero la letra y después pongo el asterisco, le estoy diciendo que aquí son las palabras que comiencen con C, ya que comiencen con C. En el siguiente caso, ustedes van a observar que, miren, el asterisco ya no está después de la letra, sino antes. ¿Qué significa que esté antes de la letra? Significa que le estás diciendo que cuente aquellas palabras que terminen en ese. Ya no importa lo que haya delante, sino que terminen en ese. Ahora tenemos otro ejemplo, ¿ya? Donde el asterisco está al inicio y otro al fin de la letra, antes y después de una letra. La letra está al medio.
¿Qué le dices? Le dices que no importa qué letras hay antes, después, pero en su estructura de palabra debe haber una letra M, ¿no? Que te cuente aquellas palabras que tengan una letra M, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra mapa, ¿no? Que no va a contar porque mapa está iniciando. Estamos diciendo que la M debe estar entre el inicio y el fin. Por ejemplo, puede ser ambulancia. Ahí sí, ¿no? Porque la M, miren, está después de la letra A y después también hay letra. Eso es lo que significa el asterisco antes y el asterisco después. Que entre el inicio y el fin de la palabra debe haber tener o contener una palabra, o perdón, una letra M. Eso es lo que significa este asterisco. Entonces, como acá me está pidiendo contar los nombres que empieza con A, ¿cuál de estos tres, o cómo de estos tres, cuál de estos tres se representaría esta, como el primer caso, el segundo caso, el tercer caso? ¿Cómo lo representarían ustedes para poder contar los nombres que comienzan con A? A ver, que termine con A. A ver, ¿cómo le diríamos? Ahí está, muy bien, María Fernanda. Dice, ve, le pondría primero la A y luego el asterisco. Muy bien, porque estamos diciendo que inicie con A, ¿no? Las palabras, en este caso los nombres, así sería. Que comience con A y termine, ¿no? Aquí asterisco, luego vienen las comillas y cierras paréntesis. ¿Ah? Se ha puesto en dos líneas acá, así como esto debería estar la función. Así, ¿ve? Por los asteriscos también nos pueden servir. Hago enter y ya tengo 2, que es el resultado correcto, ¿no? Si yo acá observo en mi lista y busco las palabras con, en este caso los nombres que comienzan con A, miren, A, Ángela y Alberto, son 2. Entonces el resultado es correcto. La lógica utilizada está bien. ¿Ya? Ahora, acá tenemos algo parecido. En el siguiente ejercicio. Me dice, número de nombres, aquí está, que tengan 6 letras. ¿Ya? Que tengan 6 letras. Por ejemplo, Luis no entraría en la contabilidad porque solo tiene 4 letras. Carla tampoco porque tiene 5 letras. Ángela sí tiene porque sí que entraría en el conteo porque tiene 6 letras. Va un nombre con 6 letras. Carlos también con 6 letras. Javier también tiene 6 letras. Vamos 3. Luisa solo tiene 5. Alberto se pasa 7. Yanina, ella sí lleva 6 letras. Entonces acá nos debería salir 4, ¿no? 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago pero con la función Miss? Yo no voy a contar 8, 9 daditos, voy a contar bastante, ¿ya? Entonces, se hace así, mírenme. Así como hay un comodín para completar palabras, después, antes, ¿no? Antes y después, también existe un otro comodín que es el signo de interrogación, pero el del final, este. ¿Qué hace este signo de interrogación? Reconoce cada carácter de una palabra. Por ejemplo, aquí ven, pues el ejemplo, ustedes observen, hay 4 signos, ¿no?, de interrogación, el cual me indica que esto significa que es un texto que tiene 4 letras. En este caso me dice nombres de 6 letras. Entonces, lógicamente voy a empezar por mi función, contar puntos, sí. Abro paréntesis y me pregunto, ¿dónde voy a contar? Me piden nombres. Entonces cuento en nombres. Punto y coma. Y me dice que tengo que contar nombres con 6 letras. ¿Cuántos signos de interrogación tendré que poner en el criterio para que me considere los nombres con 6 letras? Oh, muy bien, Emanuel. Oh, María Fernanda, muy bien. 6. Muy bien, Mariana. Entonces acá tendríamos que ponerle 6, ¿no? 6. ¿Por qué? Porque quiero que me cuente. Acá ya tengo que poner 6, ¿qué? 6 signos de interrogación, ¿no? Acá. Entre comillas, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, se me fue. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner 6 signos de interrogación. Cierro paréntesis y entro, ¿no? Ahí está, ¿ves? 4. Acá yo puedo afirmar que hay 4 nombres con 6 letras. ¿Ya? Muy bien.
En este caso ahora me piden ocupaciones, me dice número de ingenieros. Y veo dónde está, ¿no? La palabra ingenieros, en nombre no está, en sexo no está. Y miren, aquí encuentro ingenieros, pero miren de manera abreviada. ING, ocupación. Entonces, ¿dónde voy a contar? En ocupación. ¿Qué debo contar? A todos los ingenieros. Pero acá hay un detalle. No solo hay ingenieros así a secas, sino están por especialidades. Ingeniero de sistemas, tengo ingeniero de sistemas. Hasta aquí no tendría problema, pero acá tengo un detalle. Tengo un ingeniero civil. ¿Ven? Y al tener un ingeniero civil, ya pues ya no es, tengo que contarlo a él también, ¿no? Entonces, a ver, chicos, ¿cómo haría para contar aquí a los ingenieros? A ver, ¿cómo haría para trabajar? Ahí está, Matías, dice con ING. Pero ahí está Alessandra, muy bien. ING solito no puede ser, ¿no? Podríamos aprovechar esto de los comodines, ¿no? Con el asterisco, ¿ya? Para lograr este tema. Entonces podemos hacer igual acá, ¿no? Contar, punto, sí, abro, veo mi rango de ocupación, porque ahí tengo que contar a los ingenieros, ¿no? Y me digo, todos los ingenieros comienzan con IN incluso, no puedo poner IN nada más. IN y asterisco, incluso la I nomás, porque si se dan cuenta, la I nada más, la letra I, ¿por qué? Porque no hay otra ocupación que comience con otra I. Si hubiera acá, por ejemplo, informático, ahí sí, ¿no? Tendría problemas. No podría poner I, tendría que poner ING, porque informático también comienza con I, hasta la N coinciden, donde empiezan a ser diferentes desde la tercera letra, porque ingeniero es, en la tercera letra va la G y en informática la tercera letra es la F. ¿No? Pero como en este caso no tenemos ese tipo de situaciones, solo podría poner, miren, la letra I. Cierro paréntesis y miren. También podría, ¿no? Muy bien. Ya. Ahora el último. Me dice, tienes que contar solo a los ingenieros de sistemas. ¿Cómo resuelven eso, chicos? A ver, quiero ver sus propuestas. Ahí está, María, sí, María Fernanda me parece genial, Alexandra también, Matías me da una opción también, está bien. Y a ver, ¿cómo harían el último caso? Muy bien, Alexandra, de D10, de 17, selecciona la celda de 10. Perfecto, Alexandra. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna otra solución? Ahí María Fernanda y Alessandra. Ahí ya. Ya, muy bien, Karen. Hay varias soluciones, ¿ah? Miren. Muy bien. Aquí hay varias soluciones, tienen varias soluciones. Muy bien, Karen. Muy bien, María Fernanda. Muy bien, Alejandra. Y ya vamos a ver, vamos a explicar las soluciones que nos han brindado sus compañeras, ¿ya? Muy bien, me parece excelente. Muy bien. Sí, Carla, te escucho. O te leo en este caso. Carla, ¿nos quieres decir algo? A ver. O se subió la manito sin querer. A ver. Creo que subió la manito por accidente. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, miren, acá hay varias soluciones. La más común sería esto, ¿no? Igual, contar, punto, sí, abro paréntesis. Y de esta lista, miren, selecciono así, ¿ya? Y pongo acá punto y coma y me pide el criterio, ¿no? Lo más lógico, o digamos lo más básico sería así, igual, entre comillas, y escribo ING, ¿no? Y me fijo si hay espacio, no hay espacio, sistemas, miren, cierro paréntesis y enter. Ustedes dirán, Miss, pero ¿por qué no quita espacio? Es que acá en la información está así, sin espacio. Porque si yo, a mí se me ocurre poner espacio, fíjense, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque el espacio, a pesar que no se ve, para la computadora también es un carácter transparente, fantasma, pero también lo cuenta como carácter, ¿no? Y entonces el ponerle un espacio le diferencia de las demás, por eso no sale 0. Ya. Esto sería, digamos, si lo has hecho, está bien, funciona.
Pero también hay otras alternativas, miren. La otra es la que su compañera nos daba, ¿no? Una de ellas. Ponemos acá. Igual contar punto sí, así, miren. De aquí en el rango, selecciono, miren, ahí está. Y está, punto y coma, ¿no? Y aquí le pongo entre comillas, ¿no? Y todos los ingenieros de sistemas, si analizo aquí en la lista, los de sistemas terminan en S. Son los únicos en la que sus ocupaciones terminan en S. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como aquí me han enseñado esto de los comodines, le digo, ¿no? Asterisco, le voy a poner, a ver, ¿qué pasa acá? Voy a poner asterisco y la letra S. ¿Qué le estoy diciendo? No importa, ¿no? En este caso, las primeras palabras, solo que el texto termine con S. ¿Ya? Entonces hago enter y miren, también me va a devolver 4. Pero en estos casos hay que ser cuidadosa o cuidadoso. ¿Por qué? Porque si acá hay otras ocupaciones que terminan en S, también los van a contar. Por ejemplo, digamos, ya no está bien, pero sí, mecánicos, también los va a contar porque terminan en S. En este caso, por ejemplo, para que se diferencien de mecánicos, deberías poner A de repente, ¿no? Para diferenciar. ¿Ya? Pero como en este caso son los únicos que terminan en S, aprovecho y tengo el resultado. Otro que nos ofreció su compañera Alexandra, por ejemplo, es esta. Igual, contar puntos sí, ¿ven? Hay varias maneras. De este rango, ahí está, punto y coma, y en vez de escribir el criterio, miren, puedes coger una celda que tenga la palabra que necesito contar. ¿De dónde? De este mismo rango, ¿no? De este mismo rango seleccionado, puedo seleccionar cualquier celda que tenga el texto ingeniero de sistemas, ¿no? Hago clic acá en el primero, por ejemplo, que es la celda de 10, o podría ser de acá el segundo, que esté en la celda de 13, cualquiera que tenga, en este caso, ¿no? El texto ingeniero de sistemas. Y miren, también me da el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, hay varias. Mariana ahí nos da otra resolución también, ¿no? Muy bien, asterisco, M asterisco también, dicen, ¿ven? Claro, hay varias resoluciones, ¿no? Hay varias resoluciones. Su compañera propone esto, miren, contar punto sí, abres paréntesis, el rango, ahí está, punto y coma, y entre, a ver, las comillas, asterisco, M, porque si se dan cuenta, ingeniero de sistemas lleva la letra M, es el único también que lleva la letra M, ¿ya? Entre el inicio y el fin, y le pongo asterisco, ¿ya? Pongo comillas, cierro paréntesis, y acá le estoy diciendo un texto que entre el inicio y el fin tenga la letra M, ¿no? ¿Y por qué me da 6 acá? ¿Ven? Debería salir 4, ¿no? ¿Por qué me da 6 ahí? Miren. Ah, la S, sistemas. Porque médico también tiene M, ¿no? Acá vamos a tener problemas entre el inicio y el fin, o sea, en cualquier parte que tenga la letra M. Esto indica esto, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer para solucionar esto? Por ejemplo, le puedo poner antes de la M, le podría poner la E. Miren, porque acá me dice EM de sistemas. Hago enter y miren. ¿Ya? Entonces podríamos deducir que poner asterisco, miren, nos indica que esa letra que le estamos poniendo entre asteriscos puede estar en cualquier parte de la palabra. Puede estar hacia el final, al inicio, puede estar al final. Lo va a considerar dentro del conteo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que especificar algo característico nada más de lo que estamos, en este caso, contando, ¿no? Y la palabra sistema, ¿no? Pongo EM, es único, EM, entonces ahí ya va a considerar el conteo. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, miren, hay varias soluciones, ¿ven? En este caso. ¿Ven? A ver, vamos a ver acá. ¿Qué dice?
En esta función no, Alessandra. En esta función no. En esta función solo te permite un criterio si tú analizas la sintaxis, ¿no? Si tú analizas la sintaxis, te dices que solo permite un criterio. Esta es la función contar punto, sí. Pero existe otra función que se llama contar sí conjunto. Contar sí conjunto. ¿Y qué hace contar sí conjunto? Cuenta igual, pero ahí ya le puedes poner más condiciones, ¿no? Por ejemplo, contar aquellos que sean solamente mujeres mayores de 18 años. O sea, ya no hay ahí un criterio. Hay dos. ¿Y cómo sé? Porque necesito verificar dos rangos. Tengo que ver quiénes son las mujeres y luego en la edad tengo que verificar quiénes son, tengan entre 18 a más años. Teniendo en cuenta los criterios particulares de estos dos rangos, se hará el conteo, ¿no? Entonces, miren, ahí hay dos criterios, entonces contar puntos sí ya no puede, ¿no? Pero tenemos la función contar sí conjunto para solucionar esa necesidad, ¿ya? Bien, Alessandra, ¿está bien está absuelta tu duda? Ya, muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a ir a la función sumar puntos sí. Sumar punto sí. ¿Ya? Sumar punto sí. ¿Qué hace la función sumar puntos sí? Al igual que contar sí, cuenta en base a criterios. Es decir, no te cuenta, no te suma todito, ¿no? Si yo ahorita mando a sumar todo esto, por ejemplo, ¿no? Ustedes miren, aquí en la parte de abajo, miren, mando a sumar acá abajo, miren, igual suma, miren, acá. Me va a sumar todo sin discriminar a nadie, de manera general, ¿no? Y esto de acá puedo arrastrar, costadito, y miren, me va a sumar aquí todo el stock también, sin dejar de lado ninguno de los números. Pero hay situaciones donde tú vas a necesitar sumar solo ciertas características, ¿no? Por ejemplo, solo los precios de TV, solo los precios de PCs. ¿Ya? Entonces, si tenemos una gran cantidad de datos, seleccionar uno por uno nos toma mucho tiempo, ¿no? En este caso, podríamos considerar el sumar punto sí. ¿Por qué? Porque sumar punto sí trabaja en base a criterios. ¿Y qué significa ese criterio? Que es algo selectivo, no solo va a cumplir o solo va a sumar aquellos que cumplan el criterio, ¿ya? Y bien, acá miren, tenemos aquí en la presentación algo parecido, miren, a lo que hemos hecho aquí también, contar puntos sí. La función sumar puntos sí, miren. Sumar puntos sí dice, se usa para sumar valores, ¿no? El intervalo de un rango que cumplan criterios, ¿ven? Por ejemplo, supongamos que en una columna tienes números y le pidas que sume solo los valores mayores que 5. O sea, si es el 4, no lo considera en la suma. Si es el 3, no considera en la suma, ¿no? Si es menor a 5, no considera o no se acumula, ¿no? No se suma. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se aplica la función sumar sí. Me pide sumar el precio de las mandarinas, ¿no? Sumar el precio de las mandarinas. Primero me dice dónde debes realizar la búsqueda o dónde debes elegir el lugar donde vas a hacer la suma. Acá tengo dos, mírenme, en este puesto de mercado 1, que es de verduras o tubérculos, y acá el de frutas. Entonces me dicen mandarinas. Entonces, ¿dónde voy a realizar la búsqueda? En el puesto de frutas, ¿no? Ahí voy a realizar o voy a aplicar la función suma. Dice, ¿qué debes elegir en el lugar buscado? Acá no. Acá tengo que buscar en el puesto de frutas. ¿Qué debo buscar? Solo las mandarinas para contarlas. Solo mandarinas. Otras frutas no puedo o no necesito contar. ¿Ya? ¿Y qué cosa tengo que sumar? Ya. ¿Dónde debo sumar? En el puesto de frutas. ¿Qué debo sumar? Mandarinas. ¿Qué voy a sumar? Los precios, pues. Entonces acá, una vez que identificaba las mandarinas, veo sus precios. Por ejemplo, 15, ¿no? 15 soles acá ahí se ve. De repente 25, ¿no? Y así voy sumando cada uno de sus precios. ¿Ya?
Entonces, miren, así funciona sumar puntos, ¿sí? Y su estructura o su sintaxis, miren, ustedes van a observar que tiene 3 partes. El rango, que es donde voy a buscar qué sumar. El criterio que voy a elegir para hacer la condición aquí en el rango, para sumar o seleccionar. Y aquí finalmente determino qué rango tengo que sumar. ¿Ya? Acá hay un ejemplito y dice, ¿no? Ejemplo de la función sumar SINS. Sumar las ventas del producto escáner, ¿no? ¿Dónde tengo que buscar el producto escáner? Veo, acá tengo 2 columnas, productos, ventas. Entonces busco escáner, en ventas no hay nada, todos son números. Entonces supone, ¿dónde voy a primero ubicar a los escáneres? En el rango producto, acá hay escáner, miren, y me dice, acá también hay otro escáner, ¿no? Voy buscando móviles, productos, entonces acá hay 2 escáneres. Y ahora le digo, ¿qué voy a sumar? Las ventas, ya, entonces selecciono este 250 y este 100 y lo sumo. 250 más 100 es 300. Miren, ¿ven? Entonces, este sumar sí también es selectivo, ¿no? No suma en general, sino suma en base al criterio. ¿Quién es el criterio? La palabra escáner. En este tipo de funciones siempre es importante hallar el criterio. ¿Por qué? Porque el criterio me va a ayudar a determinar en qué rango tengo que, o qué rango debo seleccionar para decirle, aquí en este rango está este criterio. ¿Ven? O dónde debes ubicarte para poder hacer la suma. ¿Ya? Entonces aquí en este ejemplo tengo variadas situaciones. ¿Ya? Miren. Recuerden que suma sin ningún tipo de discriminación. En este caso, por ejemplo, me piden sumar el precio total del TV, me dice, solo televisores. Acá, ¿quién sería el criterio de este primer ejemplo? ¿Qué es lo que tengo que sumar? Me dice, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Quién sería el criterio? Sumar el precio total de TV. ¿Quién sería el criterio ahí? La TV, muy bien, Mariana, muy bien, Matías, Katia, muy bien, Begonia. La TV, ¿no? Ese sería el criterio. Entonces voy a poner acá. Igual, sumar, punto, sí. Y como que este criterio, digamos, está enlazado con este rango. ¿Por qué? Porque este criterio siempre va a estar dentro de este rango. ¿Ya? Entonces, como yo ya tengo la palabra TV, que sé que ese es el criterio, ¿cuál de los rangos tengo que seleccionar primero? ¿Producto, precio o stock? ¿Qué debo seleccionar? Muy bien, producto, ¿no? Acá tengo que seleccionar el producto, así. ¿Ya? El producto. Muy bien. Punto y coma. Ahora me dice, en este rango, ¿qué cosa quieres sumar? TV. Bueno, ustedes pueden escribir así, ¿no? Ya hemos mencionado, lo puedes escribir así, TV entre comillas. Ese es el criterio. ¿Qué le estoy diciendo? De este rango ubica todo lo que es TV, punto y coma. Y me dice, ahora, ¿qué necesita sumar? Me está pidiendo que sume los precios. Entonces busco aquí en mi rango de datos, ¿no? ¿Qué debo de sumar? Y acá está, ¿ve? Precios. Entonces acá no es que vas a seleccionar tu celda por celda, seleccionas todo el rango y Excel se encarga de seleccionar. Por eso acá tú le das el criterio, dónde está ese criterio, ¿no? Para que haga esa selección. Cierras paréntesis y entras, ¿ve? Entonces ahí tienes el total de TVs. ¿Ya? Ahora para computadoras es parecido, ¿no? ¿Cómo sería la solución ahí? A ver, chicos. Ajá, muy bien, Katia. ¿Cómo sería la solución para ese ejercicio? Para, aquí ya nos están pidiendo, ya no sumar TV, sino sumar PCs. ¿Cómo sería la solución ahí? Es también parecido a contar puntos sí, ¿no? Porque contar puntos sí tiene rango, tiene criterio, pero no llega a la suma, ¿no? Solo tiene las 2 primeras partes. Parecido. ¿Cómo sería la solución para total PC? Puedes resolverlo, ¿no? Acá ustedes lo pueden hacer, luego lo copian y lo pegan al chat. Ahí está María Fernanda, muy bien. Dice, sumar de D13 a D27, escoge PC y sumas de E13 hasta E27. Muy bien, María Fernanda, Begonia, Emanuel, me parece muy bien. Entonces, acá voy a hacer esto, ¿no? Igual, con
contar punto sí, ¿no? El rango de productos, porque ahí se encuentra mi criterio, y le pongo. En este caso, ustedes pueden decidir hacer lo siguiente, punto y coma, puedes escribir el criterio o también puedes seleccionar, ¿no? Aquí hay una celda que contenga la palabra PC, ¿no? Y esto, miren, nos refleja que el criterio está dentro del primer rango, miren, ¿no? Se cumple eso, punto y coma, y luego le digo que necesito sumar, ¿no? Ahí está. Cerro paréntesis, enter. A ver, ¿qué me pasó acá? Ya me dice demasiado. Ah, he puesto contar, pues no es contar, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Qué debe ir ahí? ¿Dónde está el error? Ah, sumar. Muy bien, Matías. Ya, muy bien. Venme. Al estar diciendo que se parece un poquito a contar puntos, sí, se me fue, ¿ve? Sumar puntos, sí. Ahí está. Ahora sí. ¿Ya? Es que contar puntos sí solo tiene estas dos partes. Por eso me decía que tengo demasiados argumentos. ¿Por qué? Porque había puesto también el rango suma, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de sumar puntos sí, le puse contar puntos sí, que tiene solo dos argumentos. En resumen. Muy bien, ahora me está pidiendo el total de TVs y el total de PCs en el stock. Está muy parecido a lo anterior, pues, ¿no? Ponemos acá, igual, contar, punto, sí, perdón, sigo con mi contar, que me agarré con el contar, sumar punto, sí, abro paréntesis, igual, ¿no? Porque me dice TV, se va a volver mi criterio, selecciono todo esto, punto y coma, y pongo entre comillas, otra vez TV, porque eso es lo que quiero analizar, ahí está, TV, punto y coma, y aquí ahora ya no elijo precio, sino me está pidiendo sumar el stock. Entonces, selecciono lo que necesito que se sume, cierro paréntesis y enter, ¿no? Y voy a tener como resultado 30, miren, ¿eh? 30 TVs. Y como acá hay 61, se supone que aquí empecé me debe salir 31. Voy a hacer acá, miren. Igual, sumar puntos sí, abro paréntesis, selecciono los productos, ¿ven? Punto y coma, y voy a poner el criterio, que en este caso es PC, punto y coma, y le digo que me sume el stock. ¿Ven? Y me da 31 exactamente. ¿Eh? 30 más 31, 61, ¿no? Que es el total de todos los productos. Miren, puedo escribir el criterio, así, o también puedo colocar la celda que contenga el criterio, pues, ¿no? Ya tengo un resultado. Este es primero que está aquí, ¿ya? Y del último ejercicio, lo primero que nos está pidiendo ahí es sumar aquellos que tengan los precios mayores a 200. Eso me dice, de los precios sumar aquellos que sean mayores a 200. ¿Cómo resolveríamos ese ejercicio? A ver, ¿cómo ustedes lo solucionarían? Precio mayores a 200. Me están pidiendo sumar. ¿Cómo solucionaríamos eso? Ahí está, sumar puntos. Sí, dice mayor a 200. Muy bien, María Fernanda, tiene experiencia. Ok. Ya, muy bien. Matías, perfecto. Ya. Miren, aquí lo que podríamos hacer son sumar los precios mayores a 200. ¿Y cómo haríamos? Miren, así, ¿ven? Colocamos acá y hacemos, ¿no? Igual, sumar puntos, sí. Y en este caso, me está pidiendo que seleccione los precios mayores a 200. Ahí está el criterio. ¿Y dónde voy a encontrar los precios mayores a 200 en el criterio? En el mismo precio. Ahí está. Pongo punto y coma y me dice mayores a 200. Pongo entre comillas. No puedo poner la palabra mayores. Así no puedo porque Excel no lo entiende. Pero sí puedo poner un signo mayor. ¿Ya? En este caso, Excel me entiende que puedo poner así. Mayor, 200. Esto sí me entiende Excel.
punto y coma, y la tercera parte me dice que tienes que sumar los precios. O sea, ¿qué está pasando? En este único rango, primero hago que se seleccione los precios mayores a 200. Y luego en el rango suma, miren, voy a considerar el mismo rango, precio. Cierro paréntesis, enter, y me va a dar un monto. ¿Ya? Se ha tachado mi texto, ¿ya? Entonces la pregunta sería, ahí, ¿ya? ¿Cómo haría entonces para menores a 200? Para poder calcular los precios menores a 200. Entonces acá hay una excepción a la regla, chicos. Cuando ustedes vean, ¿ya? Que ustedes vean algún argumento entre corchetes, te dice que puede cumplirse o no puede cumplirse. Y específicamente aquí en sumar.si hay una regla. ¿Cuál es la regla? O sea, ¿cuándo no se usa rango suma? Cuando el rango inicial que contiene el criterio es igual al rango suma. Así. Cuando estos son iguales, ya no necesitas poner la tercera parte. Suficiente que termines en el criterio. Y Excel entiende que este mismo rango es el que debe sumarse. ¿Cómo? Así ven, miren. Igual, acá, igual, sumar, punto, sí, abres paréntesis, ¿no? Y aquí en precio seleccionamos así, ya, punto y coma, ¿no? Y aquí le ponemos así, menores a 200, así, menores a 200, porque así se lee, ¿no? En representación simbólica. ¿Mayores a 200 o menores a 200? Está ahí. Así sería, ¿no? Menores a 200. Ahí sería, ¿no? Hago enter. Y miren, ya tengo el resultado. Y miren, en esta de acá, en este ejemplo, no he considerado otra vez seleccionar el mismo rango. ¿Por qué? Porque la regla dice que si el rango es igual al rango suma, es igual, esta tercera parte la puedes omitir. Y Excel va a asumir que este mismo rango inicial debe de ser sumado. Entonces, cualquiera de los dos, está bien, ¿no? Que lo utilices. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Preguntas hasta ahí? Ya, muy bien. Muy bien. Ya. Ahora vamos a ir a la función promedio. Sí. Promedio sí tiene la misma sintaxis que la función sumar puntos. Igualito. ¿Cuál es la diferencia? En los resultados que te ofrecen, mientras sumar te ofrece el acumulado, el promedio punto sí te ofrece la media aritmética de los datos, pero todo esto en base a una condición, ¿no? Aquí en este ejercicio, por ejemplo, nos están pidiendo hallar el promedio, pero de los números que sean mayores a 30. ¿Ya? Promedios mayores a 30. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Miren, acá. Sería igual. En este caso es la función promedio. Punto, sí. Ahí está. El rango son estos tres puntajes. Punto y coma. Criterio. Mayores a 30. ¿Ven? Punto y coma. Ahora, acá pasa lo mismo. Si acá este criterio, ¿ya? Es igual al rango promedio, no es necesario colocarlo. Pero va a haber, por respetar en este caso su sintaxis, lo vamos a hacer así. ¿Ven? Entonces cierro paréntesis y enter, ¿no? Esa sería una manera, pero como ya les dije, fíjense, esto es igual a esto. Entonces, esta partecita lo puedo eliminar, lo puedo obviar, porque igual, ¿no? Así, ¿ven? Enter. Y te da el mismo resultado.
Pero en este caso, si se dan cuenta, es un gran conjunto de datos. Entonces puedo hacer, miren, de esta manera para evitar resolver uno por uno. Miren, en esta celda, cuando tú ubicas este lunarcito verde, y miren, pueden hacer copiar, para que no se malogre el formato, copiar, lo pueden seleccionar, y acá, clic derecho, pegar con F, X, ¿no? Y bueno, en este caso, como ya hemos pegado, presionamos la tecla escape. ¿Bien? ¿En qué consiste esto? Lo que va a hacer Excel es ver, ¿este es mayor que 30? No. ¿Este es mayor que 30? No. Entonces el resultado es el mismo, 43, porque no hay otros números con qué promediar. Porque son menores de 30, ¿no? Por eso no hay. ¿Listo? Entonces acá guardamos. Está. Es parecido, ¿no? A los argumentos, o se cumple con las mismas características de la función sumar puntos, sí, igualito, se puede utilizar de la misma manera. Como les menciono, la diferencia es solo en el resultado que ofrecen, ¿no? Mientras que sus argumentos y sus reglas se cumplen igual. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí alguna pregunta. Sí, Arnaldo, todo depende cómo le coloques la condición. Todo depende de cómo pongas tú tu condición o criterio. Se puede decir que sean menores en decimales, también lo podrías hacer. Todo depende de cómo plantees tu criterio. ¿O te refieres a estos decimales? ¿Te refieres a estos decimales? Entonces puedes usar la función redondear como lo hemos hecho en la clase anterior. L34. ¿Dónde está L34? Ah, ya. L34. La celda L34, ¿te refieres? Ahí está. Ah, mira. Este es un error cuando te dice cero, ¿no? No se puede dividir un dato entre cero. ¿Por qué? Fíjate, ninguno de estos cumplen con la condición de ser mayores a 30. Entonces no pueden ser promediados ninguno de estos números, por lo tanto sale cero. Cero entre cero es algo que no se puede dividir, pues, ¿no? No se puede dividir, por eso nos sale este error. Y ahora, ¿cómo podríamos solucionar esto? Miren, si ustedes quieren evitar errores o lidiar con estos errores que sabes que se puede dar, puedes utilizar la función sí.error, que también es una condicional. ¿Cuál es su condición? Que aparezca un error. Dices, si esta función acá, este promedio, me devuelve un error, le pongo, entre comillas, yo le puedo poner que los datos no son mayores a 30, ¿no? Así como, por ejemplo, los datos no son mayores a 30. O si quieres le puedes poner, los datos no son, con la palabra o con el signo mayor también, ¿no? No son mayores a 30. Cierro acá comilla, cierro paréntesis y hago enter. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que aparezca un error, ese texto que he colocado va a aparecer. Miren, ya no va a aparecer esto, sino dice, los datos no son mayores a 30. Y si tú verificas 29, 12, ¿no? 15, efectivamente no son mayores a 30, por eso no se han considerado en el promedio. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Guardamos cambios, no se olvide. A ver. Ya, muy bien. Ya, todo claro. Sí, muy bien, Matías. Ya, listo. Ahora acá puedes usar la función redondear, pero si es el último número que no vas a reutilizar, ahí queda, es el final, puedes usar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a alterar ningún resultado.
puedes usar el disminuir decimales, pero recuerden que internamente sigue manejando su valor decimal para ejecutar operaciones. ¿Ya? Ya lo voy a poner así. Ya, guardamos cambios. Ya, muy bien. Entonces ahí teníamos la función promedio. Sí, ya. Ahora vamos a usar una función lógica. La función sí. ¿Ya? Sí. Miren, esto de acá que dice mayor de edad, lo vamos a seleccionar y lo vamos a borrar. No me había dado cuenta que eso estaba rellenado. Lo pueden seleccionar, lo pueden borrar o en todo caso lo podemos resolver aquí. Aquí. ¿Ya? Aquí lo podemos resolver. En este caso lo he seleccionado y lo he eliminado, ¿no? Ya, vamos a tener una función que se llama la función sí. Por ejemplo, la función contar y la función promedio sí, si ustedes buscan, van a estar dentro de las funciones estadísticas. Si buscas la función sumar puntos sí, están dentro de las funciones matemáticas trigonométricas. Pero si buscas solita a la función que se llama así, solo sí, sin nadie más, que también es una condicional, entonces te van a decir que esta función pertenece a las funciones, en este caso, lógicas. Lógicas. ¿Por qué? Porque su manejo de esta función es así, de acuerdo a la lógica. Ustedes van a decir, ¿cómo es eso, Miss? Ven, vamos a ver aquí en la presentación. Miren, vamos a ir acá a la función sí. Aquí está función sí. ¿Qué es una función sí? En realidad es una de las más populares, también una de las más utilizadas, que nos permite hacer comparaciones lógicas, ¿no? Entre un valor y un resultado que se espera. Para esto, una instrucción sí tiene la característica de tener dos respuestas. Uno, en caso de que la condición se cumpla, sí puede reaccionar con una respuesta en caso de que sea verdadero, o con otra respuesta si en caso el criterio resulte falso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá dice, ¿qué debo tomar de acuerdo con el clima de la foto? ¿Qué debo tomar de acuerdo con el clima de la foto? Entonces, esta función sí tiene tres partes. ¿Qué debo comparar? ¿No? Y tengo que hacer aquí, ¿qué hacer si en caso esa comparación sale verdadero? ¿Qué hago? ¿Y qué hacer si en caso esa comparación sale falso? Entonces dice, hace calor, ¿ya? Puedes decir, hace calor. ¿Y con quién voy a comparar? Con la foto, ¿ya? Con la foto, ¿ven? Una comparación, ¿cómo se hace? Se hace con el signo igual, pero no solo con el signo igual. También yo podría decir, hace calor es diferente a la foto. Entonces, ¿cómo se expresa el signo diferente? Así, con un signo menor y mayor juntos. Cuando se trata de números, las comparaciones puede ser mayor igual, menor mayor, y puedes usar el signo igual y el signo diferente. Pero cuando se trata de texto, solamente se activan dos signos de comparación, el igual y el diferente. El diferente no se olviden que es el signo menor y mayor juntos. ¿Ya? Entonces acá les decía, ¿no? Esta comparación dice, hace calor, ¿con qué está comparando? Con la foto, ¿ya? En esta comparación, hace calor, es igual a la foto. Aquí está la foto. ¿Resulta verdadero o resulta falso? De acuerdo a la foto. ¿Es verdadero o es falso? De acuerdo a la foto. ¿Qué opinan, chicos? De acuerdo a esta foto, yo estoy comparando, dice, hace calor. Estoy comparando con la foto. Dice, hace calor, es igual a la foto. ¿Es verdadero o es falso? Ya, no, la comparación es igual, pero cuando tú miras la foto, ¿es verdadero o es falso? Hace calor, ¿es igual a la foto? ¿Es verdadero o es falso? A eso me refiero. Muy bien, es verdadero, ¿no? Entonces, ¿cómo es verdadero, chicos? ¿Ya? Entonces acá me dan una respuesta, nos dice, si hace calor es igual a la foto y resulta verdadero, entonces toma agua helada. Pero si resulta falso,
debes de tomar agua caliente. Si te das cuenta, acá hay dos posibles respuestas, y son dos posibles respuestas que se contravienen o no son iguales, ¿no? Se contradicen, ¿ya? Muy bien. Entonces, la función sí tiene tres partes. Mi prueba lógica, ¿qué es la prueba lógica? Una comparación, ¿ya? Una comparación, ¿no? Y de acuerdo a la comparación que hagas, tú debes o puedes decirle qué hacer en caso de que sea verdadero y qué hacer en caso de que la comparación sea falsa. ¿Ya? Por ejemplo, miren acá. Dice, identifica de acuerdo con la edad quién es mayor de edad o menor de edad. ¿Ya? Cuando ya se trata de Excel, dice, ¿qué debo comparar? La edad, saber si es mayor o igual a 18, porque ahí sé quiénes son los mayores de edad. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo miro aquí y ya no se trabaja con rango, sino con una única celda, perdón. Entonces, aquí me voy a colocar en el primer caso y voy a ver, tiene nombre, tiene edad, y aquí en la categoría tengo que resolver. Por lo tanto, me queda nombre y edad. ¿Cuál de las dos debo comparar? Para saber si es mayor de 18. No es por el nombre, sino es por la edad. Y la celda es la celda C3. Sí. Digo, si C3 es mayor o igual a 18, comparo y veo el dato. Acá, C3, ¿qué número es? El mismo 18. Entonces puedo decir, 18 es mayor o igual a 18. Entonces me va a salir verdadero, porque 18 sí es igual a 18. Entonces, ¿qué hago si es verdadero? Tiene que aparecer el texto mayores de edad. Y si no se cumple esta condición, por ejemplo, acá está 15, 14 en la edad, entonces debe salir el texto menor de edad. ¿Ven? Entonces aquí hay una comparación y dependiendo de esa comparación, ustedes pueden poner una acción si en caso resulta verdadero o una acción en caso de que sea falso. Entonces me voy a colocar aquí en la condición y voy a empezar con la resolución, ¿no? En este caso le voy a poner seleccionando. Recuerden que también lo pueden convertir a tabla para evitar arrastrar, ¿no? O también pueden seleccionar toda la porción donde va a salir el resultado de esta manera y empiezas a escribir de frente que va a ser en la primera celda, ¿no? Perdón. Vamos a seleccionar del primero hasta el último, así, y cuando escribas igual, miren, te va a poner en el primero, ¿ya? Entonces aquí la comparación también se hace caso por caso, por lo tanto voy a resolver en el primero y luego voy a arrastrar por referencia relativa para que se resuelva el resto. Miren, igual. Entonces llamo a la función sí, me están pidiendo a los mayores de edad. Entonces tengo acá dos datos, el nombre y la edad. Entonces digo que me va a ayudar a identificar si es mayor o menor de edad, es la edad, ¿no? Y esta edad tiene que ser mayor o igual a 18. Así. Punto y coma. ¿Para qué? Si esto se cumple, que en C10 hay un número mayor a 18 y es verdadero, entonces acá irá la palabra mayor de edad. Entonces, lo contrario, si son menores a 18, entonces pongo acá. Por lo tanto, si este resultado, el único que queda y que contradice es que sean menores a 18, entonces es falso. Entonces acá le pongo menor de edad. Cierro paréntesis y hago control enter, ¿no? Y ahí tengo, miren. Tengo identificados quiénes son mayores de edad y quiénes son menores de edad. ¿Ya? Muy bien. Ya, chicos, entonces miren, esta función lógica nos permite hacer una comparación y en base a esta comparación nosotros podemos determinar qué hacer si es verdadero y qué hacer en caso de que sea falso. Por ejemplo, acá C10 es 24, ¿no? Entonces, este C10 ahora es el número 24. Por lo tanto, diríamos acá 24 es mayor o igual a 18. ¿Es verdadero o es falso? Este C18, perdón, este C10 se reemplaza por este número, ¿no? Que es el número 24. Y estaría diciendo prácticamente acá, 24 es mayor o igual a 18, ¿es verdadero o es falso? Muy bien.
A ver, chicos. 24. ¿Es mayor o igual a 18? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Entonces, al ser verdadero, va a elegir esto, ¿no? Para que salga como respuesta. Saca un tip para que se den cuenta cuándo usar esta función. Cuando tengan situaciones donde te piden que haya dos posibles respuestas. Por ejemplo, apto, no apto. Bueno, malo. ¿Qué puede ser también? Socio, no socio. Inscrito, no inscrito. Son dos situaciones que quieren que aparezca acá. Ya, entonces si tienes dos posibles respuestas, es la función sí. Pero que esta va a funcionar en base a una comparación o criterio, ¿no? ¿Qué es una comparación? Una comparación puede ser una comparación de igualdad, de desigualdad, puede ser de mayor, de menor, igual, ¿no? Con esos símbolos se puede hacer las comparaciones. Entonces, guardamos y bueno, y ahora nos vamos a ir al ejercicio. Si dos, porque aquí en este ejercicio, miren, hemos trabajado en las condiciones contexto, ¿no? Mayor de edad, menor de edad. Pero puede haber ejercicios donde te dicen lo siguiente. Miren la indicación, dice. En caso de que diga observado, o sea, acá, dice, le resta 5 puntos. O sea, su puntaje le tengo que restar 5 puntos. Y si dice bonificación, le sube 5 puntos. Dos situaciones contrarias. En un caso lo tengo que subir y en otro caso lo tengo que bajar, ¿no? Entonces, aquí voy a poner también la función si, abro paréntesis, ¿no? En este caso, ¿cuál de estos tres datos me ayudan a saber si va a recibir o si le va a restar puntos? ¿El nombre, el puntaje o la condición? ¿Cuál de los tres me va a ayudar a determinar si nos permite, en este caso, agregar o restar puntos? ¿Ah? ¿Cuál de esos rangos nos ayudaría a determinar eso? Nos ayudará el nombre, el puntaje o la condición para saber si le agrego. Ah, muy bien, Arnaldo. En este caso, quien me va a ayudar a determinar eso es la condición, pues, ¿no? Esto. Porque depende de esto, que si es bonificación, entonces le sigo 5 puntos, ¿no? Si es verdad. Y si no es bonificación, es observado, entonces se le resta. Entonces, en este caso vamos a trabajar en positivo, ¿ya? Vamos a decir así. Si D10 es igual a la palabra bonificación, ahí está, voy a ponerle igualito, aunque no es necesario en mayúsculas, minúsculas, pero sí hay que tener cuidado con los tildes y demás llevan, miren así. Si D10 es igual a bonificación, punto y coma, y esto resulta verdadero, ¿no? A este puntaje le voy a sumar 5 puntos, ¿no? Punto y coma. Lo contrario, ¿qué es lo contrario? Observado. No necesito escribir porque sé que es la única condición. Hay dos, o bonificación u observado. Entonces, si no es bonificación, será observado, pues, ¿no? Entonces, uso el valor falso. Digo. Si es bonificación, se le incrementa 5 puntos al puntaje. Y si es falso, a este puntaje le resto 5 puntos. ¿Mm? No solamente se pueden poner texto en las acciones o en los valores de verdad o falso. También podemos colocar operaciones, fíjense. ¿Y todo de qué va a depender? De que se elija la suma o la resta. De esta comparación o prueba lógica. Entonces, cierro paréntesis, hago enter, ¿no? Y aquí puedes arrastrar o le puedes hacer clic aquí hasta el final y miren, ahí ya van a tener. Por ejemplo, acá dice bonificación, acá tiene 71, como es bonificación, miren, le está agregando 5 puntos más, o sea, 76. Acá, como dice observado, en vez de sumar, le resta 5 puntos, por eso tiene 73. Y así en cada uno de los pasos, ¿no? De condiciones. ¿Ya? Vamos a guardar cambios. Hasta ahí, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Es la función sí, ¿no? Es muy útil esta función lógica, es bastante utilizada, muy utilizada dentro de Excel, ¿no? Para diferentes
procesamiento, ¿no? Que tenemos ahí con algunos datos. Pero sí, es bastante utilizada en el medio. Incluso he visto que es una de las funciones favoritas para probar en qué nivel se encuentra un conocedor de Excel, ¿no? También. En las pruebas de aptitudes laborales también suelen colocar, ¿no? Esta función. Muy bien, vamos a ir a al tercer ejercicio. Miren, en el tercer ejercicio también es algo parecido al anterior, pero en este caso nos depende de la situación, de la manera en la que hemos pagado. ¿Por qué? Porque nos dice, si has pagado con tarjeta de crédito, te incremento el 10%. Si has pagado al contado, te resto el 5% o te descuento el 5%, ¿no? El 5% del precio, obviamente. Pero aquí no me está pidiendo el descuento, por ejemplo, de 60. Como está pagando con tarjeta, entonces le corresponde incremento, porque acá me dice, se recarga cuando se paga con tarjeta. Entonces acá me pide el 10%. Entonces, si yo saco solo el pedacito, o sea, acá sería el 10% de 60, me saldría acá 6. 6, ¿ya? Pero acá no me está pidiendo eso, me está pidiendo el precio final. O sea, debería salir 66. ¿Por qué? Porque este 6 debería sumarse al 60. Y aquí en el precio final me debería salir 66. Entonces acá hay un truco, ¿no? Donde un número, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, hallar el 20% de 50, por ejemplo. El 20% de 50, ¿cómo sería? Algo así, ¿ven? Igual el número 50 por el 20%, así. ¿Ya? Entonces, el 20% de 50 es 10, dice. Pero ¿qué pasa si le dices, era una camisa que costaba 50 soles, pero le he comprado con tarjeta y me han incrementado el 20%? Quiero saber cuánto voy a pagar, ¿no? Entonces ahí ya no sería 10, sino sería 50 más 10, 60. Pero ¿cómo hago para esa operación? Miren. A este 20, si me están pidiendo incrementar, le estoy agregando el 100%. Entonces sumo 100 más 20 sería el 120%, ¿sí, no? Tendría que multiplicar 50 por 120 para saber cuánto finalmente voy a pagar. Y miren, me devuelve 60. ¿No? Usualmente esto he visto que lo resuelven con regla de 3 simple, ¿no? Pero no es necesario, miren, solamente podríamos incrementar. Por ejemplo, acá nos dice, recargo de pago de tarjeta de crédito del 10%. O sea, acá nos están hablando del 110%, porque es un incremento. Y del descuento, me están descontando el 5% al 100%. Por lo tanto, el descuento sería en 95%. O sea, en realidad, del precio no estarías pagando el 100% si pagas al contado, solo pagarías el 95%, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo haría? Mire, me colocaría acá, voy a seleccionar todo esto porque no quiero lograr el formato, ¿ya? Voy a poner igual. Sí, en este caso, o el incremento o el descuento no depende del artículo ni del precio de lista, sino la manera como yo pago. Entonces, voy a seleccionar esto, F14. Voy a decir, si F14 se paga con tarjeta, ¿sí? Con tarjeta, punto y coma. ¿Qué voy a hacer? Este precio lista se le debe incrementar el 100%. ¿Cuánto se le está incrementando? Se le debe incrementar el 10%, ¿no? Entonces, 10 más 100, 110% se le está. En realidad es 100 del precio, que es 60, más el 10% extra que me están incrementando. Por eso 110%. Punto y coma. De lo contrario, o sea, si estás pagando al contado, es este mismo precio por el descuento. O sea, no pagas el 100% del producto, sino menos. ¿Cuánto? Menos el 5%. Por lo tanto, 95%, ¿no? Miren, cierro paréntesis, hago control enter, y fíjense, y ya voy a tener los precios finales de pago. Con tarjeta pago 66 soles. ¿Por qué? Porque me están incrementando el 10% de 60.
La blusa también me están incrementando el 10%. ¿Por qué? Porque es con tarjeta. Aquí en el contado, miren, es menor el pago. ¿Por qué? Porque me están descontando el 5%, ¿no? Y si ustedes analizan cada uno de los resultados, si es lógico, incluso lo pueden hacer con calculadora, de la manera que ustedes sepan, y este precio debe salir sí o sí, ¿no? De la misma manera, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos concluir de la función sí? Si bien es cierto que sus pruebas lógicas es en base a comparaciones, se puede trabajar en comparaciones con textos, con números, también en sus valores nos pueden devolver o textos o nos pueden devolver operaciones, dependiendo si la comparación es verdadera o es falsa, ¿ya? Entonces, aquí, ¿quién es la protagonista de esta función? ¿O quién es la parte importante? Es esta, su prueba lógica, la comparación. Porque si tú no haces una buena comparación o no haces una buena prueba lógica, estas de acá tampoco van a reaccionar de manera adecuada, ¿ya? ¿Y qué cosa es la prueba lógica? La comparación, chicos, ¿de quién? Del dato que te están pidiendo analizar, que en este caso, por ejemplo, es esta que contiene la forma de pago, con, en este caso, el criterio que deseas comparar, ¿no? Que te dan aquí en la parte de arriba, en las indicaciones, o va a surgir de la necesidad que tú tienes para comparar, ¿ya? En una situación real. Muy bien, chicos. Entonces aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo más que quisieran preguntar sobre esta función sí? O de contar puntos sí, o de sumar puntos sí, o promedio puntos sí. ¿Alguna pregunta? Gracias, Matías. Gracias por confirmar. ¿Alguna otra? ¿Cómo, Alexandra? ¿Se puede comparar para que se lo detecte si es con tarjeta o contado? Claro, porque hay dos solo con dos comparaciones, ¿no? Puedo hacer también, miren, con contado. ¿Por qué? Porque si no es el uno, es el otro, pues, ¿no? Acá. Si no es tarjeta, o sea, si no es tarjeta, entonces es falso. Entonces va a la segunda condición. Pero si quieres, lo puedes comparar también así, ¿no? Si esta forma de pago es igual a contado, miren, es igual a contado, también va a funcionar de esta manera. Bien puede ser con cualquiera de las condiciones, punto y coma. Si es verdadero, entonces es esto por el 95%. De lo contrario, o sea, lo contrario, ¿quién es? Lo otro, pues, ¿no? Con crédito. Ya no es necesario especificar porque se sabe que lo contrario a contado es pagar con la tarjeta de crédito. Entonces le pongo este mismo precio por 110 porque se está incrementando el 10% al 100% del precio, ¿no? Y miren, igual, te va a salir los mismos resultados. Como son dos criterios que te piden, entonces puedes hacer la comparación con uno o con el otro. Solo debes saber la lógica de decirle qué hacer si esto funciona o resulta verdad y qué hacer si esta comparación resulta falsa, ¿no? Ahí se puede trabajar de esa manera. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Ahí tienen las funciones condicionales. ¿Bien?